hubo un juicio internacional de quién eran las barcazas. Es más, se conocía que el estado de las mismas no era de las mejores por el lugar donde se encontraba. Pues bien, muchas cosas han sucedido en torno a este proceso, pero al final hay un resultado, y es que la justicia en China ha reconocido que la propiedad de estas barcazas y los remolcadores son de Bolivia. Y vamos a hablar justamente con Pablo Menacho, el doctor Pablo Menacho, Procurador General del Estado. Bienvenido, Procurador, un gusto tenerlo acá. Muy buenas noches, Priscila, y muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar en tu programa. Bueno, definitivamente es una buena noticia, Procurador, lo que se ha conocido en torno a la justicia china. Sí, justamente el resultado que hemos obtenido recientemente, hemos conocido la decisión hace unos días de un tribunal de la Corte Marítima de Qingdao en una provincia de la República Popular China, que es la que está encargada de llevar adelante estos procesos relacionados con las 16 barcazas. Y tenemos la satisfacción de poder anunciar que justamente el resultado ha sido plenamente favorable para el Estado boliviano. ¿Qué es lo que ha dicho este tribunal? Ha dicho de que la propiedad de las 16 barcazas, cuya construcción se inició el año 2009, es del Estado boliviano. Durante todo este tiempo se han llevado adelante ciertos procesos civiles iniciados ya sea por estas empresas constructoras o por la empresa naviera boliviana, que es este último proceso de reconocimiento del título propietario, y se ha logrado que los tribunales de la República Popular China reconozcan la propiedad a favor de la empresa naviera boliviana Enabol. ¿Qué significa esto? Enabol es una empresa netamente de propiedad del Estado, 100% de propiedad del Estado, y por lo tanto las barcazas serían de propiedad de Bolivia. Es un primer avance que se ha logrado en estos tribunales, que nos va a permitir llevar adelante otras acciones a futuro. A ver, contémosle al país este proceso, por favor. ¿Cómo empieza? ¿Dónde está el conflicto? Para recordar un poco los antecedentes. El año 2009 se llevó adelante un proceso de contratación para la construcción de 2 remolcadores y 16 barcazas, cuyo objeto era el de realizar el servicio de transporte en el Canal Tamengo y la hidrovía Paraguay-Paraná. Se lo hizo con una empresa china, Daxong, y esta empresa luego transfirió el contrato a la empresa Weihai y se estaban construyendo las barcazas en el astillero de DSSC Shandong. Son estas 3 empresas que estaban involucradas. Hubo una entrega provisional de las barcazas el año 2011. Sin embargo, en septiembre de ese año, DSSC comunicó a Weihai, al constructor, de que había iniciado un proceso de embargo y remate de las barcazas, supuestamente por ciertos costos adicionales en la construcción y por costos de almacenaje. Recordemos que no son embarcaciones pequeñas, son embarcaciones sumamente grandes, de 60 metros de largo cada una. Son embarcaciones que tenían el objetivo de transportar aproximadamente 2.500 toneladas en cada una de estas barcazas. Son naves inmensas, son sumamente grandes. Entonces, a partir de ahí se empieza a trabar ya la posibilidad de poder traer las barcazas a Bolivia, y a partir de ese problema también se inician procesos penales acá en Bolivia en contra de los involucrados en todo este proceso de contratación que nos está costando mucho y ha causado mucho daño y perjuicio al Estado boliviano. Estas barcazas debieran ya estar en Bolivia y funcionando y sirviendo a los fines para los cuales estaban destinadas. El año 2014, a mediados de año, más o menos en junio, ya incluso había fecha, Priscila, para el remate de las barcazas. Ya iban a ser rematadas, y en una acción sumamente oportuna, eficiente y muy bien trabajada, elaborada por parte de la Procuraduría General del Estado, en ese momento el doctor Arce como procurador, el Ministerio de Defensa, el doctor Rubén Saavedra como ministro en ese momento, Enabol también, las autoridades de la empresa, se llevaron adelante acciones de carácter legal y se logró frenar el remate. Esa fue una primera posibilidad que se abrió frente a todo este proceso judicial.
Y una vez que se frenó el proceso de remate de las barcazas a través de una objeción a ese procedimiento, ya se inició también el proceso de reconocimiento de la propiedad, cuyos resultados vemos el día de hoy. ¿Qué es lo que nos va a permitir a futuro, por lo menos en la parte legal, que es la que le corresponde a la Procuraduría, ver otro tipo de acciones ya tendentes a la liberación total y definitiva de las 16 barcazas? Recordemos que los activos de los estados en otros países, en países extranjeros, gozan de inmunidades respecto a la jurisdicción de los tribunales internos de esos países y a la ejecución de los bienes del Estado, particularmente bienes como son las 16 barcazas, que no son bienes netamente comerciales, sino que pertenecen, como es este caso, por ejemplo, a una empresa que es de propiedad de las Fuerzas Armadas y por tanto del Estado boliviano. Entonces son temas que los vamos a ir analizando con las instancias relevantes, en este caso el Ministerio de Defensa y la propia NABOR. Para entender un poco el tema jurídico en China, porque no conocemos cómo funciona, ¿acá termina este juicio? ¿Hay la posibilidad de una apelación? Justamente la sentencia establece tres cosas, Priscila. Reconoce la propiedad total y plena de la empresa naviera boliviana sobre las 16 barcazas, reconoce el título propietario. Establece que las dos empresas demandadas en este proceso civil de reconocimiento del título paguen por los gastos procesales, son Weihai y DSSC. Y en tercer lugar establece que hay un plazo de 30 días para poder recurrir la decisión, es decir, para poder apelarla. Al ser una decisión que le da completamente la razón al Estado, bueno, a la empresa naviera boliviana, quien es la actora principal del proceso, no se apelará, pero estamos a la espera todavía de ver si las contrapartes dentro de ese plazo van a presentar el recurso que corresponde. Yo comentaba el día de hoy, para lograr esto se presentó una extensa documentación, incluyendo todos los contratos suscritos, el acta de entrega preliminar de las 16 barcazas, el intercambio de correos donde se hablaba de que las barcazas eran de propiedad del Estado boliviano. Entonces va a ser muy difícil revertir la decisión que ha tomado este tribunal, porque la prueba es demasiado contundente como para poder revertirlo, pero sin embargo vamos a ver cómo reacciona la contraparte. Bueno, esta es la parte jurídica. ¿Cuál ha sido el costo para el Estado boliviano, más allá del costo por la construcción de estas barcazas, el mantenimiento, ahora el proceso? ¿Cómo funciona todo esto? Hay muchos elementos que tienen que tomarse en cuenta, Priscila, pero los debe realizar un especialista en la materia. En primer lugar, por el tiempo que se ha perdido de que estas barcazas puedan estar cumpliendo la función para la cual fueron construidas y generando los ingresos para los cuales fueron pensadas estas 16 barcazas. Hay un proceso seguramente también de deterioro, son aproximadamente 8 años que estas barcazas están en el astillero, están en un lugar de almacenamiento, no están botadas ni nada por el estilo, pero evidentemente seguramente hay algún tipo de depreciación que habría que ver sobre el valor de estas barcazas, pero esa es una tarea que se tiene que hacer luego. Como te comentaba, hay procesos penales que se están llevando adelante por varias instituciones, entre ellos nosotros como Procuraduría, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Defensa y ENABOL, contra estas personas responsables. ¿Acá en Bolivia? Acá en Bolivia, porque la defensa ha sido en dos vías, ¿no? Los procesos penales para la responsabilidad penal que existe respecto al proceso de contratación en Bolivia y los procesos ante las Cortes chinas para la recuperación. Una vez, el día de hoy, el estado de estos procesos penales es que ya hay una acusación formal por parte del Ministerio Público y estamos a la espera de las notificaciones para iniciar el juicio oral. ¿Contra cuántas personas? No tengo el dato, son más de 15 personas, aproximadamente 15 personas. ¿Y de qué son acusadas estas personas? Daño económico al Estado, contratos lesivos, hay una serie de cargos por los cuales se lo está acusando. O sea, ¿hubo irregularidades en la contratación de la construcción de estas barcazas? Hubo una serie, Priscila, de modificaciones contractuales que fueron
modificando la naturaleza de la contratación inicial. Como te decía, se contrató a una empresa inicialmente y luego se subroga el contrato a la empresa Weihai, entra la empresa DSCC, entonces se hizo un tema muy complejo que no debió ser así, fue muy mal llevado el proceso de contratación y el proceso de ejecución del contrato, y por eso se inician los procesos penales. Una vez que se cuente con la responsabilidad penal de todas estas personas, la normativa boliviana permite ya el inicio de un proceso civil para la recuperación del daño. Entonces son procesos paralelos que van a llevar tiempo, seguramente no va a ser rápido, pero que los estamos encarando con la mayor responsabilidad. Ahora, en base a la sentencia, los costos por el proceso que haya gastado Bolivia, lo tienen que pagar estas empresas chinas. Exactamente, del proceso de reconocimiento del título propietario. Ya. Ahora, ¿va a viajar una comisión a ver el estado de estas barcazas, de estos remolcadores? Porque estamos hablando de muchos años y ya el 2015 se decía que tenían problemas por el estado en el que se encontraban. Eso, como te decía Priscila, también es parte del trabajo y de las funciones de la propia ENABOL. A partir de esta sentencia se van a realizar las valoraciones que correspondan y las acciones a futuro. O sea, todavía no se sabe si va a haber una comisión como jurídica. Hay que ver cuánto vale la pena, porque yo puedo ir a mirarlas las barcazas, pero hacer una valoración sobre el estado actual en que se encuentran lo tiene que realizar un especialista. Entonces, a eso me refiero, una comisión de especialistas, ¿no? ¿Para qué vamos a ir todos, digamos, no? Es mejor gente que sabe y diga, bueno, estas barcazas están así, 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 para ver qué va a suceder, ¿no? Eso se lo va a valorar seguramente en los próximos días y lo vamos a estar informando, obviamente, a la opinión pública. Bueno, son 16 barcazas y 2 remolcadores. 2 remolcadores. Bueno, tantos años nos ha tomado este tema que ahora tenemos esta decisión de la justicia china que definitivamente ha generado una buena noticia para los bolivianos, pero habrá que ver todos estos puntos, porque yo recuerdo bien que el ministro Ferreira decía, no, hay que ver cómo están estas barcazas para ver si vale la pena o no seguir invirtiendo en un juicio internacional. Entonces, no sé si ese análisis se lo habrá hecho antes. Pues son activos del Estado y las barcazas existen, están ahí, y el día de hoy se ha reconocido la propiedad de las barcazas a favor de ENABOL. Entonces, corresponde... Es una primera victoria, Priscila, una gran victoria que hemos logrado, pero evidentemente va a tomar un tiempo y nuevas acciones para poder tener ya un resultado definitivo respecto a estos activos. Mientras todo esto sucedía, las barcazas estaban en un lugar de depósito, me dice, ¿no? Un astillero. Perdón, un astillero. ¿Quién pagaba eso? Esos costos de almacenamiento son también parte de los reclamos de esta empresa que solicitó el embargo. Y ahora, en base a esta sentencia, no pagamos nada. Esta empresa es sobre el título propietario. Yeah. Ahora falta encarar con ese reconocimiento qué acciones legales se van a seguir en las Cortes chinas. Como te decía, se tiene el tema de las inmunidades. No podíamos nosotros entrar ni siquiera como tercero interesado porque no teníamos un título para legitimar nuestro ingreso a estos procesos, pero el día de hoy podemos ya ver qué acciones a futuro se van a tomar. Entonces todavía falta un buen trecho para recorrer. Exactamente, es una primera victoria, como te decía, que tiene un efecto sumamente positivo, particularmente por el hecho de que es un activo de propiedad de un Estado. Y eso a nivel internacional y bajo el derecho internacional tiene un valor específico. En base a la experiencia que tiene y el proceso que ha tomado, ¿cuántos años más durará esto? Hasta que estas barcazas tal vez puedan venir a Bolivia, porque nunca estuvieron acá. Podría no ser años y podría serlo. Es decir, los tiempos procesales son complejos de determinarlos. Yo no le podría decir una fecha exacta, pero nosotros avanzamos obviamente con la mayor celeridad posible. Bueno, parte de la información entonces sobre las barcazas chinas. Yo tengo que aprovechar la visita, por favor, del procurador, porque siempre soy así. Y quiero hablar sobre esta visita, esta sesión histórica que va a vivir nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será en Sucre del 7 al 16. Exactamente. La Comisión Interamericana
tiene la posibilidad de sesionar en países distintos a los de su sede. La sede de la comisión es la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y el año pasado la comisión decidió sesionar en Bolivia. Esta sesión se la va a realizar del 7 al 16 de febrero y como acostumbra la comisión hacerlo, lo hace en las ciudades capitales de los países donde sesiona, en primer lugar, y en segundo lugar no toca los temas de los países donde sesiona. Si sesiona en Brasil, no toca temas de derechos humanos que tengan que ver con el Estado brasilero. O sea, los temas de Bolivia no los va a tocar acá. No van a ser tocados en Bolivia. Va a sesionar en Sucre, en el centro de convenciones. Ya tiene definido un cronograma de sus audiencias públicas y estarán los representantes de los estados que forman parte del sistema interamericano. Se van a tener sesiones con temas de Brasil, de Colombia, de Perú, de Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un momento, como tú dices, sumamente importante. Te comentaba antes, el 2009 justamente sesionó acá en la ciudad de La Paz la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo va a hacer en Sucre la comisión y es un momento importante, creo, para acercar el sistema a la población, que la población pueda entenderlo, conocerlo y en todo caso conocer a los comisionados, ¿no? Estamos hablando de 8, 9 días más o menos. Aproximadamente 9 días, pero las audiencias públicas solamente serán 3 días. ¿Qué son las audiencias públicas? ¿La población puede pedir una audiencia con ellos? ¿Cómo funciona? Van a haber dos tipos de eventos. Van a haber las sesiones de trabajo, que son sesiones privadas porque son casos específicos de un peticionario, es decir, una persona a la que le han violado o que alega que le han violado sus derechos humanos con el país que está siendo denunciado ante la comisión. Estas sesiones son reservadas porque se refieren a casos específicos. Y lo otro son las audiencias públicas, que son temas de carácter general respecto a los estados. Por ejemplo, entre algunos de los temas que va a tocar la comisión respecto a algunos países están personas privadas de libertad, el estado de cárceles en algunos países, no sé, la situación de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces son temas generales que son de carácter público. ¿Cuántas personas llegan? Porque la Procuraduría está a la cabeza de la organización, de toda la parte logística, ¿no? Nosotros justamente, la Procuraduría es la instancia encargada de defender al Estado boliviano. Somos los que mayor relacionamiento tenemos con las dos instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la Comisión como con la Corte. Y estamos llevando adelante este evento como Procuraduría, con la ayuda también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Justamente el día de hoy se pronunció al respecto el ministro Diego Pari. ¿Tiene la cifra de las personas que llegan? Están llegando los 7 comisionados y está llegando el secretario general de la comisión, que son, digamos, funcionarios de alto nivel en esta organización internacional, en el marco de la OEA, que es a la que pertenece la comisión, y su personal administrativo también. Eso, que está llegando para temas de carácter logístico. Alrededor de 20 personas van a estar. ¿Cómo van a manejar la parte de seguridad? Porque ya la gente de oposición ha anunciado que van a movilizarse para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda escuchar a las plataformas en defensa del 21F. Sí, bueno, tiene que quedar claro de que la comisión no va a ver temas bolivianos, es decir, mucho efecto con relación a la comisión no va a tener, porque la comisión no ve temas del lugar donde sesiona, no lo hace por principio y justamente por este tipo de elementos. El segundo elemento es que hemos visto con bastante satisfacción, por ejemplo, un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Chuquisaca, que lo ha tomado con mucho agrado, ha destacado el hecho de que por primera vez y de manera histórica
en Bolivia vaya a sesionar la Comisión Interamericana, y está pues ahí el empeño de los potosinos, de los chuquisaqueños y de los sucrenses de que todo este evento pueda salir de la mejor manera. Pero el tema de seguridad se va a reforzar a raíz de estos anuncios de movilizaciones, más allá de que se trate o no, son invitados internacionales, es una comisión muy importante, y el hecho de que vea este tipo de protestas podría tener algún impacto, no en la resolución de un caso, pero sí en un impacto del país. Obviamente vamos a prever de que la seguridad de los comisionados, de los visitantes, esté preservada de la mejor manera. Bueno, yo sigo aprovechando, ya que tenemos todo listo. Entonces, ¿la llegada es el 7 de ellos? ¿Todos llegan el 7? Seguramente llegarán un día antes, ¿no? El 6. ¿Y la inauguración, digámoslo así, si se puede, sería el 7? No hay un acto realmente inaugural, son sesiones de trabajo. Es un periodo extraordinario de sesiones. ¿El presidente se va a reunir con ellos? No tengo todavía una agenda definida, en cuanto la tengamos la vamos a comunicar. Perfecto. Hablemos de las aguas del Silala, por favor, porque este año también es muy importante para los bolivianos, para los potosinos, viendo lo que está pasando con este tema. ¿Cuál es la agenda que se tiene en el proceso este año? Bueno, la agenda es la que ha establecido justamente la Corte Internacional de Justicia. Es un tema que está siendo manejado de mayor manera por Diremar, digamos que ahora también ve la parte de Silala, y por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de nuestro agente en La Haya. Nosotros como Procuraduría evidentemente coadyuvamos, asesoramos en el tema, pero es un tema que se maneja por Cancillería. Sí, me imagino que sí, pero ¿se tiene alguna fecha establecida para algún viaje en La Haya, reuniones previas? Porque siempre se tienen, ¿no?, estas reuniones con el equipo jurídico internacional, nacional. Sí, justamente en cuanto hay alguna novedad sobre alguna reunión que se vaya a hacer de trabajo, como las que hay siempre, ya sea en La Haya o acá en La Paz, seguramente lo va a comunicar el Ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué temas estamos viendo en procesos internacionales, Procurador? El día de hoy estamos con 4 arbitrajes internacionales. El año pasado cerramos 3 de los arbitrajes en curso. Recordemos que 2 de ellos se concluyeron de la manera más exitosa. Ganamos el caso South American Silver con un ahorro de más de 360 millones de dólares para el Estado. Sacamos a Bolivia del arbitraje internacional iniciado por Jindal, y el día de hoy estamos abocados a la defensa de 4 arbitrajes, principalmente el caso Glencore, cuya fase procesal aún continúa, el caso BBVA, que está en una fase inicial, un nuevo caso en materia minera, Orlandini, y el caso El BP. Son 4 arbitrajes que tenemos el día de hoy, y en los cuales estamos trabajando con un muy buen equipo nacional de la Procuraduría General del Estado y con nuestros abogados internacionales. Al decirme que el año pasado cerramos varios procesos de arbitraje, recordé Equivorax, este proceso que ha tenido tantas repercusiones y que en algún momento involucró a Carlos Mesa y una amnistía dada por el presidente Evo Morales. ¿Qué pasa con este caso sobre las otras personas? Si hay una amnistía para Carlos Mesa. Bueno, ¿prosigue? Son 2 amnistías. ¿Qué dice la parte jurídica? Las amnistías son de carácter personal. El decreto presidencial de amnistía habla específicamente del expresidente Carlos Mesa y del expresidente Jorge Quiroga. ¿Eso quiere decir entonces que las otras personas que estarían investigadas o qué sé yo, en este caso de Equivorax, seguirán el proceso? No se ha conformado todavía ningún tipo de tribunal este año, no se lo hizo tampoco el año pasado, pero cuando existan las instancias competentes seguramente van a definir también la situación procesal de las demás personas que estaban involucradas en el proceso. Esa era mi duda, ¿no? Si es que se extinguía el proceso también para las otras personas. ¿Se mantiene hasta que se conforme el tribunal y se defina? La amnistía es algo que se otorga por lo general de manera procesal, entonces es el juez o el tribunal el que tiene que definir la situación jurídica de las demás personas. Claro, porque el candidato a la vicepresidencia de Carlos Mesa también está señalado en este caso. Si no me equivoco, tal vez me estoy equivocando. Sí, era parte.
Es verdad, ¿no? Está él señalado en este caso. Sí. Entonces podría ser procesado. Eso lo tienen que definir las instancias pertinentes cuando se lo represente seguramente en el proceso. Perfecto. Y Clara, entonces la explicación, tenía esa duda y mejor que usted me la explique para ver cómo se maneja el tema jurídico. Bueno, el trabajo que se tiene este año va a ser intenso, vamos a hacer el seguimiento. Hemos arrancado entonces con una buena noticia para el país con el tema de las barcazas y esperemos que eso marche rápidamente. Muchísimas gracias, Priscila. Simplemente aclarar que el proceso, el tema del expresidente Mesa nunca se inició. Es decir, no hay un proceso al día de hoy en ese sentido, ¿no? Ajá. Pero bueno, más allá de si no hay una amnistía, o sea, ahí el presidente no. La pregunta era para las otras personas. Esa era mi duda y ya me la aclaro. Gracias, procurador, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Priscila, y un gran saludo a todas las personas que nos ven. Que tenga un buen año. Igualmente. Nos vamos con Ramiro Luque, que ya está listo con nuestra unidad móvil. Vamos, por favor, con él. Información importante a esta hora de la noche. Ramiro, por favor, contigo.